Buenas noches, hermosa iglesia, Dios les bendiga en esta noche. Gracias por empezar a conectarse muy puntuales a las 8 en punto por este canal. Les invito a que vayan compartiendo ahí en sus estados, en las redes sociales, este momento para que todos estemos aquí escudriñando la palabra de Dios. Les bendigo, les amamos en el Señor. Y en esta noche, mi amada iglesia, entonces lo primero que vamos a hacer es orar a nuestro Dios, que Él sea el centro de esta reunión, de este altar también familiar, porque yo sé que muchos de ustedes están ahí con sus familias, con sus hijos, que no estén solos, sino que también nuestras generaciones vayan también conociendo la palabra de Dios y que lo hagan con temor y temblor para el Señor. Amén. Amado Rey, mi Creador, mi Salvador, como decía anoche en tu palabra, Dios, tú eres nuestro todo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra guianza, tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro Salvador, eres nuestro esposo, eres nuestro proveedor, eres mucho, mucho para nosotros, Señor, que no terminaríamos, Señor, de describir todo lo que tú eres para nosotros, Señor. Gracias por esa palabra que nos diste el día de ayer mediante tu hija y sierva. Y en esta noche, mi amado Rey, te invitamos que seas tú el centro de este lugar, que nos hables, que nos dirijas una vez más con tu presencia, con tu Santo Espíritu, y que allí estas familias que están reunidas, Señor, ellos también puedan sentir tu presencia, puedan sentir tu voz, Señor, que nuestros oídos espirituales se abran para estar atentos a escuchar tu voz, Señor, tu dirección y tu buen consejo, que nos da libertad, que nos da sanidad, que nos da paz, Señor. Amado Dios, que en esta noche seas tú quitando toda distracción, toda divagación de la mente, del corazón, que nada ni nadie, Señor, nos interrumpa en este momento que vamos a tener en la lectura de tu palabra. Que traigas a nosotros tu sabiduría, tu entendimiento y tu inteligencia, Señor. Que no hablemos nosotros como hombres, sino que seas tú tomándonos como instrumentos en tus manos y tus palabras sean puestas en nuestra boca, Señor. Que pase como carbón sobre nuestros labios, Señor, y podamos hablar también de ella. Que no solo la escondamos, Señor, para nosotros mismos, sino que la compartamos y la hablemos con nuestros seres amados, con los que nos rodean, con nuestros vecinos, con todos, Señor. Que nunca nos avergoncemos de tu evangelio, porque es verdad y es poder, Señor. Padre, en esta noche colocamos delante de ti las peticiones de mis hermanos, que seas tú tomando el control sobre ellos, Señor, que seas tú sanando, libertando a los hijos, Señor, que quizás han habido hijos que han sido rebeldes, desobedientes, Señor, pero sé que aquí en tu palabra nos vas a hablar para que muchos jóvenes y niños y niñas escuchen el valor de honrar y respetar a padre y a madre, y que sobre todo sepan la gran importancia de que es hermoso estar adorándote, estar escudriñando tu palabra, que nosotros, Señor, consagramos a nuestros hijos, a nuestra familia para ti, Señor, para que todos te sirvamos a ti con amor, con pasión, que sirvamos en tu obra, en tu iglesia. Amado Dios, por favor, también te pedimos que seas tú trayendo sanidad sobre los que están enfermos, sobre los que están allí en unos hospitales, o quizás algunos, Señor, que están en este momento sufriendo pronto por una cirugía que quizás no haya salido bien, o que están a punto de entrar a una cirugía, que seas tú interviniendo en todo, mi amado Rey. Sabemos que tú eres el médico de médicos, cirujano de cirujanos. Tú eres el Rey de reyes, Señor de señores, y tú tienes el control de nuestra vida y de nuestra salud, Dios. Que seas tú obrando conforme a tu voluntad, pero que sobre todo ellos nunca se suelten de tu mano, aquellos que están en un hospital, y seas tú también dándole la sabiduría e inteligencia a los médicos, que los uses, Señor, para que todo salga bien. Te adoramos en esta noche. Recibe toda gloria y toda honra, mi amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mi amada iglesia, ya vamos a entrar al libro de San Marcos, en el capítulo 7. En el capítulo 7, sí, mi amor, ¿vale? Entonces, vamos a leer el capítulo 7, 8 y 9 del libro de San Marcos.
Entonces ahí tomen su espada, la vamos a abrir en el capítulo 7 y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, tiene como título, lo que contamina al hombre. Sí. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorbar, que quiere decir ni ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entra en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La fe de la mujer sirofenicia. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó que de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echasen fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Jesús sana a un sordomudo. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón, el mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusieran la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto.
Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Capítulo 8. Alimentación de los 4000. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas, a sus casas se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en la tierra, tomando los 7 panes. Habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron, como 4000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. La demanda de una señal. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. La levadura de los fariseos. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Un ciego sanado en Betsaida. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. La confesión de Pedro. Saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Jesús anuncia su muerte y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás,
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente de sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les digo, capítulo 9, también les digo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. La transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero, y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y le respondieron, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarejos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Jesús anunció otra vez su muerte. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres
y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle: ¿quién es el mayor? Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos le dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino el que me envió. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ocasiones de caer. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Amén. Bueno, mis hermanos, de pronto muchos dirán: bueno, esto ya lo leímos en los pasajes anteriores de Mateo, ¿no? Sino que aquí vemos también que en partes nos complementan muchas cosas, porque a veces en Mateo unas cosas las veamos un poquito más resumidas, pero acá vemos unas partes que son más completas. Y aquí una enseñanza que veo muy hermosa del Señor es que cuando decía lo que había escrito en el profeta Isaías, ¿no? Que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí pues el Señor nos habla tantas cosas de que muchos pueden hacerse llamar cristianos, ¿cierto? Pero no sabemos cuáles son los sinceros, los que realmente están adorando y buscando a Dios, los que mantienen una cercanía con el Señor. Porque pueden haber muchos, digamos, profetas o muchos cristianos, pero a la hora de la verdad, cuando de pronto no vemos esos frutos que esperábamos de ellos, vemos que podían saber mucha palabra, podían de pronto hasta quizás orar muy bonito, pero dice que de labios solo honraban, pero el corazón estaba muy lejos de Dios. Ese corazón no tenía ese temor y esa pasión por Dios. Y que decía que enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. El Señor nos dice que en su palabra no se puede ni añadir ni quitar. No podemos ir donde una persona que nos diga qué nos va a pasar más adelante o que nos dé un consejo, cuando vemos que el Señor aquí nos da todo. Nos da su profecía, nos da su buen consejo, nos trae también en ella reprensión, nos exhorta también, nos ayuda a ver lo bueno y lo malo que pronto estamos haciendo. Y eso es lo que enseña el Señor, que no haya mandamiento de hombres, que no haya religiosidad, que no solo hablemos por hablar, sino que todo lo hagamos es con el amor y con temor a Dios. Y vemos esta parte muy importante cuando recordó cuando Moisés
Dijo uno de esos que cuando Dios le mandó a escribir los 10 mandamientos, ¿no? Cuando le dio las tablas de los 10 mandamientos. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Ahí nos enseña que debemos honrar a nuestros padres, a los jóvenes, a los niños, hijos, y a nosotros también, porque nosotros también tenemos aún quizás a nuestros padres con vida y debemos honrarlo y respetarlo por encima de cualquier cosa, porque el Señor acá no dice, honra a tu padre y a tu madre si ellos son buenos, no, debemos honrarlos y respetarlos, pase lo que pase, porque nosotros acá estamos, es con eso, para que sirva, para que oremos por nuestros padres, pero que no dejemos de obedecerles a ellos porque son las autoridades que Dios ha delegado en nuestro hogar. Y algo que, bueno, aquí una parte que fue cuando vimos lo de la parábola, cuando decía lo que contaminaba al hombre, que no dejemos, hay veces que nosotros decimos, Dios mío, hay que pedirle al Señor que también nos aleje de las malas compañías, de las malas amistades, porque a veces también a nosotros decir, bueno, somos cristianos, yo sé que no pasa nada si me junto con esa persona que es del mundo. No, pueden pasar cosas. Quizás esa persona es muy grosera, quizás en esa persona hay envidia, hay odio, hay resentimiento. Y a todo momento quizás nos está hablando de su odio, de su resentimiento y malas palabras. Y ahí es donde también nosotros nos dejamos contaminar. Y por eso hay que pedirle a Dios, si ya le hemos hablado a esa persona de Dios, y tiene ese corazón tan incrédulo y no quiere creer y cambiar su estilo de vida, es mejor alejarnos de esas personas y pedirle a Dios es por ellos, solo ya en nuestras oraciones, y alejarnos de esas personas que en sí no está trayendo nada bueno para nosotros, porque de todas maneras a veces nosotros también somos débiles, y si no nos alejamos de esas personas, cuando menos lo pensemos estamos también hablando de la misma manera, con odio, con rencor, salen malas palabras. Hay que siempre caer en Dios ante Dios y que nos perdone por todo eso. Algo que yo vi cuando estaba estudiando la palabra antes de comenzar, quería como explicarles algo donde vi el significado de la mujer sirofenicia. No sé si algunos saben qué es sirofenicia. O sea, yo entré a buscar y si ustedes quieren allá más adelante en sus casas también pueden indagar y buscar esas palabras que de pronto a veces uno no entiende. Y acá dice en el significado, sirofenicia, según la Biblia, se distinguía entre los fenicios de Siria y los fenicios de Libia, estos últimos originarios de África del Norte. Ahí nos dicen las citas donde está Marcos 7:26 y Mateo 15:22, donde le recibe el apelativo de la mujer cananea. Entonces aquí era sirofenicia, se refería como a la mujer cananea. Y ya, eso era como un pequeño significado que busqué esa palabra, pero si ustedes allá quieren, busquen e indaguen más. Y vemos algo muy hermoso en estos capítulos que fue como muy referido a la palabra de anoche. No sé los que anoche vieron la palabra, Dios es todo, Dios en verdad es todo. Aquí vemos cómo el Señor sanaba, cómo libertaba, cómo traía paz, cómo traía ese buen consejo, cómo traía revelación. Aquí vemos lo que es Dios para cada uno de nosotros, amén. Y vemos acá lo de la confesión de Pedro, pero que a veces también el enemigo también quería como usar a Pedro como para decirle al Señor que no fuera a la cruz, pero sabíamos que la voluntad de Dios se tenía que hacer, y el Señor ahí, Dios, el Señor Jesucristo les dijo que no pusieran la mirada en las cosas del hombre, sino pongamos siempre la mirada en las cosas de Dios, amén. No sé si mi esposo quiere añadir algo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Nada. Algo. Bueno, entonces voy a hablar yo. ¿Sí? Bueno, buenas noches, hermanos. Pues nada, digamos una reflexión muy pequeña también sobre pues el capítulo 7, donde pues habla, digamos, de que lo que contamina al hombre y de la parte donde Jesús reprende pues a los que estaban ahí con él por enseñar mandamientos de hombres, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué significaba eso? Pues resulta que, digamos, ahí vemos que había un mandamiento entre los judíos, pero era un mandamiento como entre ellos, ¿sí? Como hecho por los hombres,
pero que lo relacionaban así como con algo de Dios, algo sagrado, y era lavarse las manos antes de comer. Entonces ellos, digamos, ahí decía que, ay, que si iban al mercado y venían y no se lavaban las manos, no comían, o que si hacían tal cosa y no se lavaban las manos, no comían, ¿sí? Y eso lo empezaron a tomar ya como si fuera un mandamiento de Dios, ¿sí? Pero pues Jesús les dice que eso no es así, ¿cierto? Y pues en este tiempo también vemos muchos mandamientos así, hay muchas cosas que se inventan los hombres, y muchos lo toman como si fuera palabra cierta de Dios, ¿sí? Entonces no sé si ustedes recuerden que muchas veces cuando se llegaba la Semana Santa le decían, no, usted bueno, no recuerdo si era los jueves y los viernes no puede comer carne, Ni bañarse. ¿sí? O bañarse, o no sé qué, ¿cierto? Y la gente, digamos, cuando escucha eso, pues cree que es un mandamiento de Dios, pero si usted busca eso en la Biblia, por ningún lado lo dice, ¿sí? Entonces son mandamientos de hombres que le imponen a la gente, ¿sí? Son mandamientos que le imponen a la gente sin en ningún lado tener sustento bíblico, ¿sí? Y pues ya hay más casos, más cosas que, digamos, se están inventando pues en todos lados, ¿cierto? Una cosa que se me venía ahorita a la mente era, digamos, el tema de los diezmos. Hay en algunas iglesias que dicen, si usted no diezma, se va a ir al infierno, ¿sí? Entonces, pues, digamos, eso no es así, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que, digamos, si es verdad que, digamos, uno si quiere diezma, ¿sí? Es como algo voluntario, una ofrenda voluntaria, pero no es, digamos, así que usted le diga a las personas, uy, pues si usted no viene y diezma, se va a ir al infierno. No, porque, digamos, eso, o sea, ¿cómo le va a decir a usted a una persona que no tiene, mejor dicho, no tiene ni qué comer, ni dónde dormir, ni nada, ¿sí? No, usted tiene que venir a diezmar y si no, se va a ir al infierno. No, esos son mandamientos de hombres. Si bien la palabra, pues obviamente de pronto recomienda ofrendar y diezmar, ¿sí? No podemos poner esas palabras de hombre y decir, no, si usted no diezma, se va a ir al infierno, ¿sí? Exacto, o le va a ir mal, o cosas así, porque, digamos, son cosas que no están en la Biblia, ¿sí? Y que se están convirtiendo como en mandamientos de hombres, que la gente las escucha, de tanto escucharlas asume que son verdad, así como lo que hablábamos de la Semana Santa, ¿sí? Nosotros sabemos que pues por muchos años, desde que uno era niño, le hablaban de eso, que no, que usted no debe comer carne el día viernes, sino solo pescado, ¿sí? Porque si usted come carne, eso es pecado. ¿Y dónde dice eso? Pues, quién sabe, porque eso no existe acá. Sí, pues bueno, esa era una pequeña reflexión sobre ese capítulo, pues parte de ese capítulo. Y algo último que quería añadir, pues que eso era lo que iba a decir ahorita cuando el Señor decía, cuando dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio le salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hoy escuchaba algo que pasó en Venezuela, y fue que a unos cristianos los torturaron, les hicieron cruces en su cuerpo, los hirieron, los golpearon y les hicieron comerse la Biblia así a mordiscos, les hicieron comerla físico. Y ahí es donde yo digo, Señor, debemos orar por todas las iglesias, por todos los que creemos en el Señor, no para que esto no pase, porque estas cosas tienen que acontecer para saber que la venida del Señor está pronto, sino que es algo que debemos orar, es para que nos mantengamos firmes, que cuando nos persigan no neguemos el Evangelio, no neguemos a nuestro Señor Jesucristo, porque como dijo el Señor acá, Jesucristo, ¿qué provecho tiene ganar del mundo? Dice el Señor, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y sabemos que si llegamos a morir, vamos a tener ganancia. Así como quizás digo este cantante que no hace nada falleció, Jaime Murray, que el día de su muerte iba a ser la graduación. Ese va a ser el día de nuestra graduación, el día de la muerte, porque va a ser ganancia y podemos ir y sentarnos ya ahora sí en la mesa con el Cordero, celebrar a sus bodas. Y eso es lo que nos enseña el Señor, y esa es la enseñanza que quería traer, y que sigamos
orando nosotros los unos por los otros y por todas las iglesias, para que nos mantengamos firmes en el Evangelio de Dios, que nunca lo neguemos, que nunca neguemos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo al Señor Jesucristo, toma tu cruz y niégate a ti mismo. Debemos negar a nuestra carne y los deseos de nuestra carne para hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Bueno, iglesia, me alegra que nos se hayan conectado en esta noche y que mire que cada vez más, aunque fue, digamos, pasajes que ya habíamos visto, en cada enseñanza el Señor nos da algo, nos enseña algo nuevo y nos da su buen consejo. Vamos allí a orar, iglesia, y no recuerde dejar las peticiones ahí en los comentarios. Queremos orar también por esas peticiones y ponerlas delante de Dios. Jesús, mi buen Rey, mi Salvador, mi Dios y mi Creador, Espíritu Santo, gracias. Gracias por este tiempo que tú nos has dado en este momento de escudriñar tu hermosa palabra. Gracias porque hemos encontrado nuevos tesoros, Señor. Gracias porque cada vez que la leemos vamos encontrando tesoros escondidos y ocultos que aún no conocíamos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por ser nuestro sanador, por ser nuestro libertador. Gracias, mi amado Rey, por la iglesia que se conectó, porque están ahí esforzados, valientes, queriendo saber más de tu palabra, para que no seamos engañados ni confundidos por mandamientos de hombres. Señor, ayúdanos a que nuestro corazón nunca se aleje de ti. Que, Señor, siempre estemos sumergidos en tu presencia y en tu Espíritu Santo y aprendamos a hacer tu voluntad. Que, Señor, cada vez que vayamos allí a la intimidad contigo, Señor, estemos llenos de tu gracia, de tu gloria. Amado Rey, que todos los días honremos a nuestros padres y a nuestra madre, que no les guardemos rencor, que como todo ser humano sí cometen errores, pero no debemos odiarlos, Señor, sino antes orar por nuestros padres. Señor, ayúdanos a cada día que podamos morir a esta carne, Señor, y vivir en el Espíritu. Porque como ahí cuando decía el Señor Jesucristo, que esta generación no va a salir, sino solo con oración y ayuno. Fortalécenos, Señor, para que estemos ahí en ayuno, en oración, Señor. Que quizás de pronto los que no podamos asistir a la iglesia del ayuno lo hagamos en la iglesia, para que estemos fortalecidos espiritualmente, para que cuando oremos por algo, Señor, lo hagamos creyendo, pero siempre y cuando aceptando tu voluntad, Dios, porque tu voluntad es agradable y perfecta, es deliciosa tu voluntad, Señor. Amado Dios, guarda en esta noche, guárdanos como todas las iglesias, oramos por todas las iglesias de este mundo, Señor, que estamos viendo cómo estamos siendo perseguidos a causa del Evangelio y de la verdad, que han querido sacar leyes donde quieren callar a las iglesias para que no digamos en lo que a ti no te gusta, Señor, que quizás quieren sacar una ley donde la iglesia ya no puede opinar acerca de la homosexualidad, del lesbianismo, de lo que a ti no te gusta, Señor, pero ayúdanos a mantenernos firmes para no callar la verdad, porque tu palabra es verdad y trae libertad, Señor. Amado Dios, Padre Celestial, ayúdanos a estar firmes y fuertes. Bendice a los pastores, guárdalos, Señor, guárdalos en el hueco de tu mano, Padre Celestial, que aunque este no es un trabajo fácil, Señor, sabemos que lo hacen para la gloria y la honra tuya, que sigan con ese amor, con esa pasión por tu obra, Señor, y que su corazón nunca tampoco se alejen de ti, que mantengan ahí firmes con ese amor a ti, mi amado Rey. Y en esta noche que tú nos das, Señor, nos das ese privilegio de tener un techo donde dormir, nos das el privilegio de donde descansar. Te pedimos que seas tú guardando nuestros sueños, nuestro dormir, nuestro despertar, Señor. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra seguridad, tú eres nuestra confianza, nuestro castillo y refugio eres tú, mi amado Dios. Bajo tu sombra omnipotente, Señor, estamos. Bajo tus alas protectoras, Señor. Guárdanos de malas noticias, guarda nuestro país, guarda nuestros barrios, Señor. Guarda nuestras familias, mi amado Rey. Te adoramos en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén.
Bien. Chao, iglesia, Dios les bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Hasta luego. Se acostumbra que te prepares allá para despedirme.